Muy buenas tardes, estimados hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Quiero en esta tarde llevarles a considerar la historia de uno de los patriarcas del Antiguo Testamento. Me refiero a uno de los hijos de Jacob, llamado Judá, y para ello quisiera invitarles a que abran sus Biblias allí en Génesis 38. Vamos a ver un pequeño fragmento de uno de los eventos que la Escritura registra acerca de este varón llamado Judá. Génesis 38, versos 24, 25 y 26. Dice así la palabra del Señor. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Como les decía, quiero hablarle acerca de este varón, quien alcanzó un grado honorífico entre sus hermanos, el de la primogenitura, sin que él sea el mayor. Recordemos que el mayor de los hijos de Jacob se llamaba Rubén. Sin embargo, quien toma la primogenitura es Judá, y además viene a ser cabeza de la línea mesiánica. Por eso a Jesús le llamaron judío. Jesús no era levita, como algunos erróneamente creen, y aunque fue sacerdote, ungido de Dios, no fue según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Hay todo un misterio ahí que no podríamos resolver en tan poco tiempo. Cuando Jacob, posteriormente conocido como Israel, bendice a sus hijos ya en su lecho de muerte, le dice a Judá, allí en Génesis 49, y aunque no es precisamente el texto en que voy a basar mi mensaje esta hora, pero es importante tenerlo en cuenta. Le dice: Judá, tus hermanos te alabarán, pondrás tu mano en el cuello de tus enemigos, nunca se quitará tu cetro, tu bastón de mando, de autoridad. Hay mucho más, claramente, pero le dice: nunca se quitará tu cetro, es decir, reinarás para siempre. Evidentemente, esa profecía se cumplió, y se cumplió en la persona de Jesucristo, descendiente de Judá, cuyo reino no tiene final. Pero ¿quién era Judá? ¿Y por qué recibió este grado honorífico de la primogenitura? No era el hijo mayor, era el cuarto hijo de Jacob, y su madre se llamaba Lea, una de las esposas de Jacob, que precisamente no se trataba de la favorita. Vamos a decir las cosas como son. Tampoco era el más querido de su padre. La Biblia dice que José claramente era el hijo predilecto de Jacob, y cuando José desaparece, entonces lo es Benjamín. Dicho sea de paso, cuidado con los favoritismos en la familia. Pero a lo que voy es que si hubiese dependido de Jacob como padre otorgar la primogenitura, difícilmente Judá hubiese tenido alguna posibilidad. Pero estos son misterios de Dios y no de hombres. Solo por curiosidad me preguntaba por qué Judá recibió la primogenitura. Porque dicho sea de paso, para los que no saben, el primogénito tenía derechos que no tenían los demás. Los derechos del primogénito eran los siguientes: autoridad en la familia, en él recaía el patriarcado, recibía una doble porción de la herencia y llevaba consigo el nombre del padre, algo así como el apellido hoy en día. Ahora, si Rubén, siendo mayor, no era digno de dicha distinción, aún quedaban Simeón y Leví, que eran mayores que Judá. No tengo duda que Dios vio algo en Judá que no vio en el resto de sus hermanos. Pero, ¿qué es? ¿Será que era un hombre correcto? ¿Será que era un buen administrador? Y mientras me hago estas preguntas, aprovecho de referirme a la siguiente. ¿Será que el ser humano puede ganarse las bendiciones de Dios a costa de sus propios méritos? ¿Qué puede hacer una persona para obtener el favor de Dios? ¿Practicar ritos? ¿Asistir a la iglesia? ¿Bautizarse? ¿Dar el diezmo? No.
Dios es soberano y en su soberanía Él dispone las cosas. Pero hay algo, dice la Escritura, que Dios mira con agrado. Y escúchelo bien para que no se le olvide. No digo que esto sea como las matemáticas, 2 más 2, 4. Ya dijimos que Dios es un Dios soberano. Pero hay algo que puede hacer el hombre o la mujer que trae complacencia, que trae gozo al corazón del Padre Celestial. ¿Sabe usted lo que es? Es la humildad de corazón. Es el quebrantamiento. Es la pobreza de espíritu. Mire lo que dice el Salmo 5:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y el conocido pasaje del segundo libro de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hasta donde yo sé, no veo, no conozco, no he visto a ningún orgulloso o soberbio moviendo la mano de Dios. El punto de partida es la humildad, es el quebrantamiento. Y Judá, aunque cometió pecado, considero que se humilló y reconoció su falta delante de Dios. Mire lo que dice el Salmo 138:6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Bueno, claramente yo podría terminar mi predicación en este punto. Invitarles a que examinen su vida, su nivel de humildad, y eso sería correcto y necesario. Pero como les decía, quiero hablarles acerca de Judá. Hay algo que me dice que debo hablar de él esta tarde. Y si ustedes me prestan atención, así como lo están haciendo hasta ahora, podría tomar algunos minutos para compartir lo que considero Dios puso en mi corazón para hablarles a ustedes en esta hora. Les aconsejo que mantengan sus Biblias abiertas allí en el libro de Génesis capítulo 38, solo para parafrasear la historia, dice que llega un tiempo en que Judá se aparta de sus hermanos, es decir, se va a vivir a un lugar lejos de su familia paterna. Y allí conoce a la hija de un varón cananeo que se llamaba Súa, de quien tuvo 3 hijos varones, Onán y Sela, que era el menor. Y con el tiempo su hijo mayor, se casó con una joven llamada Tamar. Y fue un hombre incorrecto, falto delante de Dios, y Dios permitió su muerte siendo aún muy joven. Y la tradición de aquel lugar era que si una mujer enviudaba sin tener hijos y tenía cuñados solteros, entonces el cuñado que seguía en edad al fallecido debía casarse con ella. Entonces Judá le dijo a Onán, puesto que tu hermano ha muerto, cásate con su viuda Tamar. Y Onán, sabiendo que los hijos que potencialmente iba a engendrar no serían suyos, sino de su hermano muerto, porque eso es lo que decía la tradición, simplemente procuró que Tamar no se embarazara. Y Dios vio con malos ojos la actitud de Onán y de igual manera permitió su muerte cuando aún era muy joven. Así Tamar vendría a ser como una suerte de viuda negra, para entenderlo bien dentro de nuestro contexto. Y quedaba Sela, el menor. Pero Sela era aún muy pequeño para casarse con su cuñada viuda. Entonces Judá le dijo a Tamar, quédate en casa y espera que Sela crezca. Así se hizo, y pasado el tiempo Judá también enviudó. Cuando Judá se quitó el luto, subía, dice, a los campos con un amigo para trasquilar las ovejas. Y Tamar, viendo que Sela había crecido, pero el padre no consentía en dárselo como esposo, elaboró un plan. Cuando Judá subió a trasquilar ovejas, dice la escritura que ella se quitó el vestido de viudez, se arrebozó y se cubrió el rostro con un velo y esperó que Judá pasara por allí. Y Judá al verla no la conoció y la tuvo por prostituta. Y se acercó a ella y la insinuó a acostarse con ella. Tremendo esto, parece historia tomada del cine. Y le prometió que a cambio le daría unos cabritos. Ella dijo, está bien, pero entre que llegan los cabritos, déjame una prenda.
déjame una garantía. Y Judá le dice, ¿qué prenda quieres? Ella tenía su rostro cubierto, por cierto. Judá no sospechaba que se trataba de su nuera. Y la disfrazada nuera, Tamar, le dice, quiero tu sello, quiero tu cordón o tu cinturón y tu báculo o tu bastón. Y él se las dio. Y lo demás ya lo pueden imaginar. Y Judá, bien cumplidor el hombre, manda a los cabritos con su amigo de la trasquila y preguntan por la prostituta. No había tal mujer por ninguna parte. Vuelve el amigo y le dice, no encontré a tal mujer. Signo de interrogación, pero bueno. Uno no puede andarle contando sus canitas al aire a la gente que vivía con él. Pasaron algunos meses, 3 meses, dice la Biblia, y parece que a Tamar se le comenzó a notar la pancita, la guatita, ¿no? Y Judá se enoja tanto que dice, esta mujer es una fornicaria. Esta mujer está embarazada y no está casada. Sáquela de mi casa y quémenla. La tomaron, pero mientras ocurría esto, ella tomó las prendas y dijo, del varón a quien pertenecen estas prendas es que estoy embarazada. Y Judá no lo podía creer. Y se sintió el hombre más miserable, más inmoral, más indigno que pisa la tierra. Y decía, pero esta mujer es más justa que yo. Y se humillaba sintiéndose absolutamente indigno. Reconoció su pecado sin lugar a dudas. El resto de la historia ya es conocida, seguramente por la mayoría. Tamar tuvo gemelos, los cuales desde el momento de nacer ya tienen sus propias historias. Uno se llamó Fares y el otro Sará. Si querían una historia emocionante con intrigas y todo eso, aquí hay una buena historia. Pero es necesario sacar lecciones de esta historia, ¿verdad? La Biblia, aunque cuenta historias, no es solo un libro de historias, sino que cada historia arroja enseñanzas y principios que haremos bien en considerarlos. ¿Cuántas cosas hacemos y olvidamos? Pero pasado el tiempo vienen las consecuencias y decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Cuidado, Dios es justo y no hay nada oculto que no haya de ser revelado un día. Todo se paga en la vida, pues lo que el hombre sembrare, eso también segará, dijo el Señor. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La gran mayoría de las dificultades que pasamos son consecuencia de nuestros actos y más de los pecados que cometemos en lo oculto, que creemos ilusamente que porque nadie lo sabe podemos andar libres por la vida. No, hay uno que ve en lo secreto. Y aquí tenemos a este hombre, Judá, el primogénito de los hijos de Jacob, tan humano y tan débil como cualquiera de nosotros. No era un hombre que desconociera las demandas morales de Dios, pero tuvo carácter para cumplirlos. Su carácter se inclinó a la maldad y dijo, de esto nadie se va a enterar. Era un hombre débil, pero a la vez pensó con astucia esconder su acto. Una canita al aire, ¿qué más da? Pero no se había dado cuenta que tras su pecado había dejado empeñadas prendas que eran de sumo valor para todo hombre en aquel tiempo. Su sello o su anillo, su cordón o cinturón y su báculo o bastón. Concuerdo en que nadie te vio. Concuerdo en que nadie se enteró. Era tu secreto mejor guardado. Siempre sonriente como si nada malo hubiese pasado, pero en lo íntimo de tu corazón sabías que no era así. Y en lugar de confesarlo, de venir arrepentido a los pies de Jesús, reconociendo tu pecado y renunciando a él, lo guardas como un pensamiento que te provocaba placer. Y si lo hiciste una vez, ¿qué importa hacerlo 2, 3 o las veces que sea? Saben, Dios es paciente y es misericordioso, pero también es justo. Dice Éxodo 34:7 que Dios guarda misericordias a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y algo sucedió aquel día, algo que rompió tu paz y tu comunión con Dios. Dejaste en ese lugar dones que habías recibido. Y hoy el diablo te lo muestra sacándote en cara que no fuiste capaz de soportar la tentación, que quieres hacer creer a todos que estás bien, pero que por dentro sabes que has fallado, que has fracasado. Judá entregó su anillo. ¿Sabe lo que representa el anillo? El anillo representa el poder, la autoridad.
Se llevaba en la mano o en el cuello. La elección se da por sí sola. Cuando jugamos con el pecado, perdemos poder ante el enemigo. ¿Se acuerda de Sansón? Sansón perdió la fuerza delante de los enemigos. Cuando el Espíritu Santo es contristado en nuestras vidas, perdemos el poder que hemos recibido de parte de Él. Por eso la Biblia nos aconseja en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Ese anillo de sellar servía para autorizar toda clase de documentos. Por tanto, Judá, al entregar su anillo, comprometió y arriesgó las propiedades y su futuro. Mírate en esta hora. Examínate tú en esta hora. ¿Estás hipotecando tu futuro porque te gusta jugar con el pecado? ¿Por qué será que muchos buenos líderes usados por el Señor terminan sus días en el mundo sentados sin hacer nada, mirando el piso de una iglesia? ¿Habrá algo aquí que explique ese fenómeno? El anillo servía para registrar la autenticidad. Cuando jugamos con el pecado, comprometemos la autenticidad de nuestra fe. La falsedad viene a nuestra vida al no reconocer nuestras caídas y pecados. El sello de la autenticidad es entregado. Ese anillo o sello también indica pertenencia. Un sello en las manos de una prostituta implicaba que ahora el dueño del sello tenía dueño también. El que practica el pecado, dice el Señor, esclavo es del pecado. ¿De quién terminamos siendo esclavos? Indudablemente de aquello a quien nos entregamos en nuestras bajas pasiones. Por lo general, ese sello tenía una imagen que se estampaba, por tanto, perder el sello es perder la imagen. Cuando entregamos el sello en nuestro juego con el pecado, entregamos la imagen de pureza y de santidad. Una imagen que al perderla cuesta tiempo, dolor, lágrimas y esfuerzo recuperarla. Un hijo de Dios no puede darse el lujo de perder el sello por un momento de placer y unos minutos de éxtasis prohibido. Porque fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, dice la Escritura. Aprendamos a valorar lo que hemos recibido de parte de Dios. Pero Judá no solo entregó su sello, sino también su cordón, su cinturón. Y ese cinturón servía para sostener la espada, símbolo de poder. Judá entregó el depósito de su poder al cometer pecado. Eso fue lo que entregó Sansón cuando reveló el secreto de su poder a Dalila y allí fracasó. Allí perdió su fuerza. Jugó creyéndose fuerte y en su juego se entregó a la debilidad. Por otro lado, ese cordón o cinto permitía que pudiera moverse con libertad porque ajustaba la túnica al cuerpo. Cuando jugamos con el pecado quedamos desarmados y propensos a ser cautivos. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. El pecado nos hace perder la libertad para orar. Nuestra oración parece no tener poder. Perdemos el interés por lo santo. Nos sentimos cansados de servir en algún ministerio en la iglesia. Y por si fuera poco, Judá también entregó su báculo. Y el báculo servía para protegerse de animales salvajes. En tiempos de peligro, con su báculo, el pastor no solo se protegía a él, sino protegía también a sus ovejas. Era el instrumento que lanzaba el pastor por el aire para ahuyentar los lobos, osos u otros depredadores. Cuando entrego mi báculo, no solo yo quedo desprotegido, sino que alguien más también queda desprotegido. Mi familia queda desprotegida, mis negocios quedan desprotegidos, mi camino queda desprotegida, mi iglesia queda desprotegida. ¿Sabe? Con el báculo el pastor examinaba las ovejas y veía si había alguna plaga de enfermedad en su piel. Es decir, el báculo también era símbolo de discernimiento. Judá entregó ese instrumento igual en esa ocasión. Nosotros podemos caer en el mismo error. Entregamos también nuestra capacidad de discernir cuando jugueteamos con el pecado. Quedamos expuestos a una vida ciega, sin la capacidad de ver la necesidad de la gente a quien lideramos o ministramos. El báculo también servía de apoyo. Cuando el camino era agreste, el pastor se apoyaba en su bastón. Sin el báculo estamos expuestos a caer más y más bajo. Quedamos sin protección, sin guía, sin apoyo. Viene el enemigo y se burla de nosotros. Nos pasa la factura que se nos quedó olvidada. Judá no quería que su hijo menor se casara con su nuera y tuvo la excusa perfecta para deshacerse de ella. Quémela. Qué terrible es cuando se ha ido el temor y ya no hay discernimiento espiritual. Usted no puede esperar compasión de una persona así. Sin embargo, Tamar tuvo una defensa al presentar las prendas y fue hallada justa delante de los ojos de su acusador.
Mientras estudiaba este pasaje, pensaba en la gran cantidad de personas a lo largo de la historia de la iglesia que al fornicar con el mundo y entregarse al pecado han quedado a la vera del camino avergonzados. Porque cuando pretendieron demostrar su autoridad, alguien le mostró el sello, el báculo y el cinturón que ellos entregaron en un momento de tentación, en un momento de placer. Cuando ellos creyeron que todo había sido olvidado y que nadie se acordaría o sabría lo sucedido, el enemigo los esperó en la inesperada esquina para avergonzarle en público. No menospreciemos la hermosa perla que Dios ha puesto en nuestras manos. El Señor te ha dado dones, hermano. Te ha dado capacidades espirituales preciosas. Cuídalos, cuídalos como al tesoro más preciado. No entregues los preciosos instrumentos que Dios te ha dado por un momento de placer. Hay hermosos jóvenes que por un momento de placer dejan en las manos del enemigo lo más preciado que Dios les ha dado. Hay muchos creyentes envueltos en las redes de la pornografía porque dicen, si nadie me ve, ¿qué más da? Y entregan sus tesoros, quedando a expensas del enemigo. ¿Cuántos matrimonios fuertes, bien consolidados, fracasan porque uno de los cónyuges simplemente decidió vivir la aventura? Pensaba que nadie se enteraría y cuando todo salió a la luz vino el enemigo, le exhibió el sello, el cinto, el báculo y todo lo demás. Y yo quisiera que oremos, hermanos amados. Quizás mantienes tus prendas intactas, gloria a Dios por eso, pero propone en tu corazón que las conservarás como lo más sagrado. Pero quiero dirigirme en forma especial a aquellos que las han entregado. Quizás te sientes tan miserable, pero a la vez tienes tanta vergüenza del que dirán que te cuesta y has decidido poner un cierre en tu boca para jamás nunca nadie se entere de lo que sucedió. Yo te digo, amado en el Señor, nunca es tarde para recuperarla. Judá la recuperó y Dios lo honró poderosamente porque se dio cuenta que las cosas no podían continuar así. Mira las facturas mientras se pagan duelen, pero después el alivio de la cancelación inundará tu corazón. Y yo te invito a que tomes la perla de tu ministerio. Te invito a que tomes la perla de tus dones, del fruto que el Señor te ha dado y no la sueltes por nada. Dios te ha hecho especial, tú eres su hijo muy amado. Dios se complace en ti como se complace en su Hijo Jesucristo. Te ha señalado entre miles. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 2. Dice así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. La advertencia divina siempre llega como un aliciente en medio de nuestro camino. Y la advertencia divina el día de hoy es, no entregues lo que tanto precio tiene para tu caminar cristiano. Toma con fuerza en tu mano el sello, el cinturón y el báculo y camina con firmeza, con pureza, con integridad y responsabilidad el resto del camino que aún queda por delante. Que el Señor te bendiga mucho.